Cuando somos chicos y vamos al colegio, por ahí por la enseñanza básica, siempre nos dicen que vivimos en un país democrático, que nuestra democracia es nuestra forma de gobierno y que la democracia es la forma de gobierno más idónea para un país como Chile. Pero nunca nos hemos hecho la pregunta si vivimos en un país democrático. ¿O qué es vivir en un país democrático? Por lo tanto, yo en este video quiero que nos cuestionemos en base a lo que hemos hablado desde los primeros videos que subimos por allá en marzo hasta el día de hoy. ¿Vivimos en una verdadera democracia? La democracia se nos plantea siempre como los lados bonitos de la participación ciudadana, de que tengo el derecho a participar, de que todas las personas somos iguales y que podemos dar a conocer nuestras posturas y no se nos va a discriminar por aquello. Pero muchas veces en un país como el nuestro nos damos cuenta que esto no es así. Si vemos una imagen, un mapa, una cartografía, vemos que todo lo de azul son aquellos países que dicen de una u otra forma tener gobiernos democráticos. Ya está bien, sabemos que no son gobiernos democráticos algunos, pero ellos dicen ser democracias. Por lo tanto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la democracia puede ser de distintos tipos. No es tan solo un solo modelo democrático. Y de hecho, el origen de la democracia, que fue en Grecia, no es el mismo que se aplica hoy en día, ¿no es cierto?, a nivel mundial, una democracia moderna, contemporánea. Chile, nuestro país, llegó a la vida independiente o inició su proceso de independencia por allá por 1810, pero se consolidó en el año 1818 y a medida que ha ido avanzando nuestra historia, nos hemos ido encontrando con sucesos o guerras o procesos que son, la verdad, bastante antidemocráticos. Ahora tú me dirás, claro, tiene que ver con la organización de nuestro país, con un país inestable, pero en realidad son procesos que se alejan de una discusión democrática, desde guerras civiles, como la guerra civil de 1831 entre conservadores y liberales, la guerra civil o las revoluciones de 1851 y 1859, la revolución o guerra civil de 1891, donde José Manuel Balmaceda es derrocado incluso, ¿no es cierto?, por el Congreso para establecer un modelo parlamentario. ¿Ya? También tenemos los pronunciamientos militares, como el ruido de sables, alzamientos, ¿no es cierto?, que son contra la institucionalidad establecida. ¿Ya? También las constantes represiones que se han dado, como por ejemplo, en el contexto de la cuestión social, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, o la huelga de la carne, o la manifestación en la Plaza Colón, que fueron brutalmente reprimidas por el Estado que buscaba invisibilizar estas demandas. ¿Ya? La matanza del seguro obrero, por ahí por el 1936, ya entrando al siglo XX, otra muestra, ¿no es cierto?, de esta represión del Estado contra ideas que se expresaban en un contexto, se suponía, de democracia. ¿Ya? ¿Para qué hablar, ¿no es cierto?, del gran quiebre que tiene nuestra historia en el año 1973, el 11 de septiembre, con el golpe de Estado y la posterior dictadura, que hasta el día de hoy genera divisiones en nuestro país? En 1973, con la llegada de Pinochet, el estaba a cargo, ¿no es cierto?, durante este periodo dictatorial, se establecieron muchas reformas y muchas ideas que buscaban, de cierta forma, restaurar todo lo que hizo el gobierno de Salvador Allende desde el 70 al 73. Una de ellas fue la implementación de un modelo económico que hasta el día de hoy nos rige, que fue en su ideología establecido por el señor Milton Friedman y hasta el día de hoy nos rige. Constantes violaciones a los derechos humanos, y un modelo neoliberal, como ya decía, donde los ciudadanos, la clase trabajadora, la clase media, se lleva el peso económico y el gobierno y la banca, los empresarios prácticamente nos sacan nuestro dinero o se ríen en nuestra cara de nuestras falencias. Se instauran modelos como las AFP, los cuales hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, generan división en nosotros como chilenos. En contextos como la crisis sanitaria que vivimos, se ha discutido, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el poder retirar estos fondos, que al fin y al cabo es plata de nosotros. Desde la vuelta a la democracia, primero con Patricio Elwin, luego con Eduardo Frei, después con Ricardo Lagos, y luego, ¿no es cierto?, entre Bachelet y Piñera, nos han dicho que constantemente Chile es una democracia ejemplar, que es una democracia que se exporta al mundo. Pero si lo vemos en los hechos, la verdad que podemos ver una desigualdad en el ámbito educativo, donde no todos los niños pueden acceder a un eh, elemento tan importante como la educación, que permite el ascenso social, y que parece ser que asusta a mucha de la gente poderosa, que es una forma, ¿no es cierto?, de generar conciencia crítica de lo que pasa, y que muchas veces eso no es lo que más se busca por parte de las autoridades o de la gente con más poder.
Existe una división y una segregación social enorme, donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. En la salud, ¿para qué decir? Una salud donde hay que esperar años para esperar, para que nos llegue una hora para una operación. Personas mueren esperando, ¿no es cierto?, esta hora, que si llega la pueden aprovechar y si no, tienen que, ¿no es cierto?, enfermarse aún más. Y lo vivimos, de hecho, con nuestra crisis sanitaria. Eh, los empresarios, vuelvo a repetir, se siguen haciendo más ricos mientras los pobres cada vez más pobres. Y estas deficiencias, estas inequidades se han ampliado o se han hecho más visibles desde el estallido social de octubre del año pasado y más aún con la pandemia que estalló en marzo del coronavirus en nuestro país. En nuestro país, lamentablemente, los menos son los que tienen más poder, mientras que la mayor población es la que menor ingresos económicos tiene y por lo tanto menos peso político tiene también. ¿Ya? Lamentablemente los pocos, con el trabajo de los muchos, obtienen la mayor cantidad de riqueza. En nuestro país se discute constantemente el sueldo mínimo, pero ¿cuándo se ha discutido el sueldo máximo? Esta diferencia entre lo que gana las personas que ganan menos con las personas que ganan más. Personas que por segundo ganan millones, mientras que personas trabajando años no pueden llegar a ganar millones de pesos para tener una vida digna. Las empresas constantemente, ¿no es cierto?, de cierta forma no le dan importancia a la mano de obra y la ven como una mano de obra barata, ¿no es cierto?, con sueldos miserables y con horarios exageradamente eh, difíciles y que no están apegados a ninguna normativa legal muchas veces. Vemos la desigualdad y segregación en las ciudades, donde personas al migrar del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida se encontraron con un choque a la realidad eh, lamentable, donde vivieron la pobreza, el hambre y el hacinamiento. Nos damos cuenta que lamentablemente muchas veces las personas pobres o la clase trabajadora tiene que vivir de las sobras que dejan las personas más adineradas. Hace años, más o menos desde los mediados de la década de los 2000, que vivimos una crisis representativa enorme, donde nuestra forma de validar nuestra soberanía a través del voto ya no se hace efectiva y muchas personas teniendo ese derecho y teniendo para algunos ese deber no lo cumplen, ya que votar por una persona al fin y al cabo se sigue con la concepción de que igualmente no cambia nada. Y eso será porque las personas hacen mal las cosas, o será porque los políticos, la clase política ha desencantado y ha prometido más que cumplido a los trabajadores y a la gente de nuestro país. Si vemos la participación histórica que hemos tenido en las elecciones, desde 1989 hubo un 84,20% de participación ciudadana en votaciones, pero si llegamos al 2010 en adelante, la participación se ha ido reduciendo de una manera importante, sobre todo el 2012, y hoy en día, bueno, no hoy en día, el 2017, en la última elección presidencial, votó solamente el 46,82% de la población habilitada para votar. Eso claramente nos indica algo: rabia, decepción, eh, no hay una creencia en los líderes políticos. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que esa realidad ha ido aumentando. Las personas creen que votar no es la forma para cambiar las cosas. En octubre del 2019, el saltar el torniquete por parte de los estudiantes permitió a las personas muchas veces aletargarse de un sueño que venía de más de 30 años y empezar a ver con mayor cercanía las diferencias sociales en que vivimos en nuestro país. Este estallido social mostró cómo el pueblo de Chile ya estaba cansado y harto de los abusos, de la desigualdad, de la explotación de las AFP, de una salud miserable, de una educación que no está acorde con lo que debería ser, entendiendo la educación como un elemento fundamental de ascenso social y para que las personas entiendan y comprendan su realidad inmediata. Se hicieron comunes las cacerolas y muchas personas salieron a la calle, como antaño, a protestar y luchar por sus derechos. Y también, obviamente, por exigir lo justo. ¿Ya? Tuvo que llegar una pandemia como el coronavirus, que a nivel mundial se conoció en diciembre del año anterior, pero que estalló en nuestro país en marzo, para darnos cuenta de que estas diferencias que ya existían se ahondaran aún más. Vemos personas o nuestros líderes que están preocupados más que nada por quedar bien ante las cámaras de televisión o demostrarles al mundo que estamos preparados
para enfrentar esta pandemia, pero nos damos cuenta que muchas veces el hambre que viven las personas, la desigualdad en que vivimos, sigue y sigue aumentando. La única forma muchas veces, como dicen por ahí, es que el pueblo ayuda al pueblo, pero ¿el pueblo le corresponde ayudar al pueblo o es el Estado el que tiene que hacerlo a través de la inversión o el gasto social en áreas fundamentales para que podamos empezar a tener una mejor calidad de vida, para que todos tengamos las mismas oportunidades y dejemos a algunos de quedarnos atrás simplemente por no haber tenido las mismas oportunidades que otros? Los privilegios que tienen muchas personas eh, dan a conocer que somos un país demasiado desigual y donde lamentablemente el egoísmo nubla a muchas las personas. Prácticamente muchos dicen que nos estamos pareciendo a lo que pasó previamente a la Revolución Francesa, donde la arrogancia de los gobernantes hizo que el pueblo se enfadara más aún. Ya hablamos de las AFP, un tema que ha sido constantemente criticado y cuestionado, donde la necesidad de tener eh, esos ingresos, ese 10% que las personas necesitan para poder enfrentar de mejor forma esta crisis sanitaria. No es por un hecho de ideología, sino que simplemente es un aporte o una ayuda para poder enfrentar de mejor forma esta pandemia, dejando de lado las ideologías y los pensamientos diferentes. ¿Hasta cuándo será que la clase política podrá entender que tienen que dejar de lado lo que piensan, tienen que dejar de lado sus ideologías, lo que creen los partidos y ponerse los pantalones de las personas comunes y corrientes que salen todos los días a trabajar temprano al alba y vuelven pasada la medianoche? Muchas veces hay que entender que la distancia entre ricos y pobres quizás es mínima, pero es mínima en el ámbito de los pensamientos quizás, pero si lo vemos en el ámbito de los sueldos, la distancia es enorme. Entonces yo les planteo la pregunta, ¿realmente vivimos en una democracia o aún seguimos con cosas que nos atan de tiempos oscuros en nuestra historia? Si vemos índices o informaciones, por ejemplo, de organismos como la OCDE, nos vamos a dar cuenta que en nuestro país el 1% más rico concentra el 33% de los ingresos y seguimos siendo uno de los países más desiguales a nivel mundial, donde hay cerca de un 20% de pobreza, hay dificultades, ¿no es cierto?, en el ámbito de la igualdad. No, somos un país demasiado desigual, con un sistema educativo que fomenta la desigualdad y la exclusión, donde nos llenamos la boca muchas veces que somos un país inclusivo, que somos un país que busca la integración, pero lamentablemente la segregación aún nos sigue ganando esta batalla. Es importante el cuestionarse si nuestro país está en democracia o no, pero sí entendamos que la democracia es una forma de gobierno que cambió mucho desde su origen. Chile quizás es una democracia, pero es una democracia demasiado débil y que está en nosotros, con nuestra participación, poder cimentar ladrillo tras ladrillo para que este modelo, que se ve quizás inestable o muy débil, se pueda solidificar con el tiempo. Espero que les haya gustado esta reflexión y nos encontramos en una nueva cápsula educativa con una nueva temática donde entraremos en una nueva unidad llamada Ser Ciudadano en Chile. Nos vemos hasta la próxima.